Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa hora. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 23 para que podamos aprender de la palabra del Señor juntos. Mateo capítulo 23, verso 33 nos dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo que me ayudes a compartir tu palabra, Señor, pues sin ti nada podemos hacer. Y que esta palabra sea de gran bendición para todo aquel que la escucha, en todo lugar donde se alcance a ver, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Una de las principales doctrinas del cristianismo es la doctrina del infierno. Sin esta doctrina, la necesidad de un Salvador parece no tener tanta necesidad, tanta profundidad. Bendito sea Dios. Si no existe el infierno, entonces no hay tanta necesidad de buscar a Dios o creer tanto en lo que la Biblia dice para escapar de ella. Sin embargo, el diablo se ha encargado de sembrar en el corazón de muchas personas esta mentira acerca del infierno, que el infierno no existe, y se ha encargado de utilizar la misma Biblia, la misma palabra de Dios, para poder meter esta semilla mala en el corazón de la humanidad. Yo por ello en esta hora quiero que consideremos bajo un tema que estaré tratando con la ayuda de Dios. El tema se llama objeciones erróneas contra la doctrina del infierno. Quiere decir aquellas cosas, argumentos que algunas doctrinas enseñan para negar la existencia, la realidad de que existe un infierno. Bendito sea Dios. Y en esta hora vamos a meditar en primer lugar el estado inconsciente de los muertos. Los muertos no están inconscientes. Una persona muere y no pierde el conocimiento. Bendito sea Dios. Pero eso es lo que estas doctrinas enseñan. Y para esto se valen de algunos textos bíblicos malinterpretados, los cuales trataré con la ayuda de Dios de enseñar el verdadero significado de cada uno de ellos. Vamos a comenzar. Bendito sea Dios. Aquí encontramos nosotros. Vamos a uno de los textos que a ellos, estas doctrinas, les encanta, les gusta, les apasiona, son sus textos más utilizados. Eclesiastés 9:5. Y leemos de la siguiente manera, dice la palabra del Señor: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Ese texto para ellos aparentemente da a entender que los muertos nada saben, es decir, que cuando una persona se muere, ahí termina todo, ahí se acaba todo, como si fuéramos un animal, como si fuésemos una vaca, un caballo, no lo sé, que muere y se desintegra y ahí queda todo. Y si lo vemos desde ese punto de vista, así nada más el texto, aparentemente sin el entendimiento escritural, bíblico, hermenéutico, quizás alguno puede decir, es cierto, el texto dice que el hombre nada sabe. Pero para entender la Biblia, primeramente se necesita el discernimiento del Espíritu Santo en nuestra vida, lo principal, porque la Biblia no es un libro humanamente, terrenalmente entendible. Se necesita la gracia de Dios, el Espíritu de Dios para entenderlo. Ahora, también existen algunas herramientas que nos ayudarán para entender la Escritura. Y una de esas herramientas se llama hermenéutica, es decir, la capacidad o la ciencia que nos ayuda a interpretar los textos. Bendito sea Dios. Eso se estudia para interpretar una carta, un libro. No podemos agarrar la Biblia y estudiarla a nuestra propia manera, como nosotros pensemos o consideremos. Una de las principales reglas de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta a ella misma sola. La Biblia no dice nada que se contradiga en algunos otros pasajes. Si la Biblia dijera que entonces no hay conciencia después de la muerte, toda la Biblia dijera que no existe conciencia después de la muerte. Sin embargo, sabemos que no es así. Ahora, entonces hay que llegar al sentido verdadero de estos textos que pueden confundir a alguien que no entienda la Escritura. Ahora, hermano,
Este texto es escrito por Salomón, un hombre al cual Dios le dio mucha sabiduría, lo llenó de su gracia, de conocimiento, bendito sea Dios. Pero sin embargo, este hombre en este texto, la profundidad de este texto, Salomón está hablando de que el hombre debe aprovechar lo que hace mientras está en la tierra, ya que cuando el hombre muere, ahí se acaba todo, pero todo lo que concierne a las cosas terrenales, a las cosas que se hacen debajo del sol. Esa es la interpretación correcta. Si usted lee desde el principio de este libro hasta el final, Salomón está disertando acerca de que él examinó, él indagó, él escudriñó todas las cosas para poder entender el fin de ellas, y se dio cuenta que todo es vanidad, todo es aflicción de espíritu. Por eso él aconseja: goza con la mujer que vive, come bien, bebe bien, disfruta, porque después morimos y nada nos podemos llevar. Eso es el enfoque de este libro, y a eso se refiere Salomón cuando escribe estas palabras. Dice: los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en olvido. Es decir, todo lo que de aquí dejaron, aquí se quedará y no se llevarán nada. El verso 6 lo aclara fácilmente. Dice: también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Es decir, quedan atrás. Ya no puede él amar, ya no puede odiar, ya no puede él entonces tener envidia de las cosas de esta vida, porque él se va de esta vida. Dice el texto, y lo interpreta la siguiente frase: y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. A eso se refiere. Luego aconseja, dice, anda y come tu pan con gozo, bebe tu vino. En la antigua dispensación se podía con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables delante de Dios. Entonces Salomón aconseja y le dice: mire, disfruten la vida sanamente, claro está, porque al final dice que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y apártate del mal, porque ese es el todo del hombre. No da rienda suelta Salomón a decir: pues disfruta, goza, peca, no, sino que vivas bien, ama a tu pareja, ama a tus hijos, disfruta lo que Dios te da sin amargura y remordimiento, porque los muertos nada sabrán después de esto. Se goza aquí se tiene la bendición, y cuando uno muere se acabó todo. Pero este texto nunca dice que el hombre muere y ya no exista vida después de la muerte. Es el primer texto que quiero aclarar, porque es de los principales textos que esta doctrina heréticas usan para apoyar su doctrina de que el alma del hombre queda inerte, inconsciente, se muere, se extermina cuando la persona muere. Ahora, hay otro texto también complicado de entender a simple vista. Salmo 115. Aquí encontramos un salmo también donde habla respecto a ya no tener pensamientos, a ya no, dice el texto: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Entonces aquí estas personas dicen: mira, el texto dice no alabarán los muertos a Dios, quiere decir que ellos ya no tienen capacidad de razonar, de pensar, de hacer nada, porque ya murieron. Pero dice el siguiente: ni cuantos descienden al silencio, se refiere a la tumba. Ahora, estimado hermano, si yo tomo este texto aislado de lo que el contexto dice, puedo cometer el grave error de decir: bueno, los muertos se mueren, ya no hay nada que hacer. Aunque pudiera yo tomarlo en ese sentido, igual que Salomón, al decir que una vez que uno se muere, ahí termina todo en esta vida. Ya no puedo alabar a Dios respecto a lo terrenal. Ya no podré tocar una guitarra, ya no podré cantar un salmo aquí si yo me voy al sepulcro, porque ahí ya no puedo, lo tengo que hacer en vida. Pero ahora, la interpretación más profunda que tiene este verso bíblico es que el escritor de este salmo está comparando la esperanza de quienes tenemos al verdadero Dios y servimos al verdadero Dios, y aquellos que sirven a imágenes de oro, de plata, que no ven ni oyen y no sirven para nada. Y lo que el escritor está diciendo es que esas personas que confían en los dioses falsos, en los ídolos, su esperanza terminará en la tumba y no podrán seguir con la esperanza de un día poder adorar a Dios, porque no tienen al verdadero Dios, no tienen esperanza. ¿Por qué lo digo? Porque el verso 18 dice, bueno, lo leo todo, dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros, dice el salmista, nosotros los que conocemos al Dios verdadero, bendeciremos a Jehová desde ahora, en esta vida, y para siempre. Aleluya, dice el texto. ¿Acaso nosotros no vamos a morir? Sí moriremos,
Pero lo que el escritor está enfatizando es que adoramos a Dios aquí y aún en el sepulcro nosotros no perecerá nuestra esperanza, porque sabemos que hay una esperanza de resurrección y aún después de la muerte nosotros tendremos la oportunidad de seguir adorando en la eternidad al Dios Todopoderoso. Entonces aquí encontramos esta expresión: nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Y si leemos el verso 1 en adelante de este Salmo 15, vamos a entender lo que yo les estoy tratando de decir. Que el escritor hace una comparación de lo que es el verdadero Dios, quienes siguen el verdadero Dios y quienes siguen ídolos falsos, no tienen esperanza, ellos yacerán en el silencio, no tendrán nueva oportunidad de adorar al verdadero Dios. Dice el texto, vamos a leerlo, dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Es lo que el mundo dice. Ustedes siguen a Dios, ustedes también se mueren, ustedes también sufren. ¿Dónde está entonces el Dios que ustedes dicen que los ayuda? Dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, y ahí va la comparación de la esperanza de uno y la esperanza de otro. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. Semejantes a ellos, muertos también como un ídolo, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Bendito sea Cristo. Entonces eso es lo que está hablando el escritor, y luego habla al pueblo de Dios, dice: oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Y por eso el Salmo termina, eso se llama hermenéutica, interpretación a la luz de la Escritura, no tomar el texto aisladamente y pensar que dice algo que el escritor no está tratando de decir. Y ya termina el verso 17 y 18, no alabarán los muertos a Jehová, hablando de estas personas que se mueren sin esperanza por no tener al Dios verdadero. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora, hoy y para siempre, porque la muerte no nos impedirá. Después de la muerte tenemos la esperanza de resucitar y volver a adorar a Dios. Bendito sea Dios, con un cuerpo inmortal. Bendito sea Cristo para siempre. Pero este texto nunca está diciendo que cuando una persona se muere y en el sepulcro va su cuerpo, no tiene un alma, un espíritu que salga de él y vaya a otro lugar. No lo dice. Así que este texto no debería ser utilizado por estas doctrinas, pero sin embargo los usan. Bueno, vamos a continuar. Otro texto muy interesante y también complicado que usan estas doctrinas se encuentra en el Salmo 146, verso 4. Salmo 146, verso 4. Y este texto sí está un poco complicado aparentemente, pero todo tiene una respuesta a la luz de las Escrituras. Dice el verso: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Pareciera que este texto dice que una vez que yo muera y me sepulten, ya mi capacidad de entender, de razonar o de poder ver o contemplar algo en el más allá se habrá terminado, porque no puedo pensar. Ellos dicen que la capacidad de pensar está en el cerebro, y que si mis células se destruyen en el sepulcro cuando los gusanos hagan su trabajo, entonces yo no puedo pensar. A ellos se les olvida que fuimos creados tripartitos, a imagen de Dios, alma, cuerpo y espíritu. Bendito sea Cristo para siempre. Y nosotros tenemos un cuerpo, pero dentro de este cuerpo existe un ser inmaterial, inmortal, llamado alma y espíritu. Bendito sea Dios. Y eso es lo que trasciende la muerte. Y que nuestros pensamientos, el cerebro sirve para pensar, es cierto, pero si morimos y se desintegrara, aún el espíritu tiene la capacidad de razonar. Es lo que nos da el entendimiento. Dice Job: el soplo del Altísimo me dio el entendimiento. Eso es lo que la Escritura enseña. Nuestro entendimiento proviene de algo más profundo. Los animales también tienen cerebro, pero su cerebro no tiene la gracia que Dios nos ha dado a nosotros y el soplo del omnipotente Dios. Somos distintos. Ahora, estimado, este texto lo podemos entender. Cuando la palabra dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, el escritor está invitando a no poner nuestra confianza en los hombres, hablando de nuestra esperanza eterna. Ningún hombre tiene la capacidad de llevarnos a la salvación, de ser digno de confianza para salvación, porque los hombres fallan, los hombres se pierden. Y sobre todo lo que el escritor está diciendo es que los hombres son tan frágiles
que hoy están y mañana ya no están. Yo no puedo confiar en un hombre que hoy vive y mañana morirá. Cristo murió, pero Él resucitó para la gloria de Dios. Entonces, estimados hermanos, lo que el escritor está diciendo, miren, no confíen en los príncipes ni en los hijos de los hombres, porque no hay en ellos salvación, no pueden ayudarte más allá de su capacidad, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Lo importante, en ese mismo día que el hombre muere, perecen sus pensamientos. Lamento decirle a estas sectas heréticas que cuando la palabra pensamiento en este versículo no significa solamente la capacidad de pensar, no significa eso, sino significa voluntad y significa propósito. Eso significa la palabra pensamiento en este texto. En otras palabras, lo que el escritor del Salmo está diciendo es: no confíen en los príncipes, porque por muy grandes y poderosos que sean, el día que ellos se mueren, se terminan sus planes, sus propósitos y todo lo que ellos habían planeado. Así de frágil es el ser humano. El día que uno muere, ahí se acaban los planes que el hombre haya hecho. Pero Santiago nos invita y dice, aquellos que dicen iré y traficaré, iré a Estados Unidos y haré esto y aquello, sin saber qué nos espera el día de mañana. Así es de frágil la vida del hombre. Y ese es el enfoque de este texto. El día que tú te mueras, ahí se acabarán tus planes. Yo no sé cuáles sean tus planes el día de hoy. Quizás pienses tomarte unas vacaciones, quizás pienses emprender un gran negocio. Y eso es bueno. Pero no olvides que tus planes se pueden terminar en un instante. Bendito sea Dios. Entonces esa es la invitación a que no confiemos en los príncipes, porque una vez que el hombre muere, ahí se acaban sus propósitos, sus planes y sus intenciones. Nunca este verso dice que ahí se acaba la capacidad de entender después de que uno muere, la capacidad, tener el discernimiento de poder contemplar cosas después de esta vida. Entonces ninguno de estos textos, y son los textos que más utilizan. Si usted tiene alguna revista de estas personas que predican por las calles de dos en dos y usted vaya a una de sus páginas donde habla existe vida después de la muerte, no va a encontrar otros textos más que estos y otros 2 o 3 textos más, pero todos tienen la interpretación que yo le he dado, la interpretación correcta. La Biblia no dice que la muerte termina con la capacidad de entender después del más allá. Bendito sea Cristo. Bueno, esos son algunos textos erróneos que ellos toman, los principales. Ahora, quiero que vayamos a algunos textos para que veamos nosotros que la Biblia enseña que cuando uno muere, algo sale de nosotros, del cuerpo material. Nosotros somos como una caja, por así decirlo, un estuche. Dentro de nosotros está el alma soplada por el Espíritu Divino y nos dio un espíritu con entendimiento, razonamiento, y nosotros trascendemos después de morir físicamente. De hecho, la palabra muerte en la Biblia no significa cesación, significa separación. La muerte física significa separación entre el cuerpo y el alma y el espíritu. La muerte espiritual significa morir separado de Dios, muerte moral, vivir en el pecado. Efesios 2.1 dice, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, pero caminábamos, andábamos, pero estábamos muertos, separados de Dios. El pecado nos separa de Dios, dice Isaías. Entonces, hermanos, la muerte no significa como esta gente lo aplica. La muerte significa separación, ya sea física, separación del cuerpo y el alma, el espíritu, separación moral entre Dios y el hombre, o separación eterna o muerte eterna, que será la separación definitiva, separado eternamente de Dios. Eso es muerte eterna, una separación espantosa, lejos de la presencia de Dios. Eso es muerte a la luz de las Escrituras. Pero bueno, vamos a continuar aquí. Algunos textos que nos enseñan que cuando una persona muere, su alma y su espíritu sale de él, pero no deja de existir. Su cuerpo sí se descompone, la materia se deshace, pero lo del ser interior permanece, es eterno. Aquí encontramos en Génesis 35 el caso de una mujer llamada Raquel. Bendito sea Dios. Aquí, bendito sea Cristo, encontramos nosotros en esta escritura Génesis 35. Y aquí habla de Raquel, sí, efectivamente Raquel, que dice que ella iba a parir cuando iba partieron de Betel y había ahí aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y dice, y aconteció que como había de trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas porque también tendrás este hijo. Pero dice el texto, y aconteció, porque ella no podía parir y tuvo problemas, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Al salírsele el alma, da a entender que había algo en ella que la abandonó y murió. Entonces la Escritura es lo que enseña del Antiguo Testamento, que algo sale de nosotros, y ese es el alma y el espíritu, y ellos tienen la capacidad de razonar y entender todavía.
Otro texto, 1 Reyes 17:21, habla de otra resurrección. En esta ocasión fue el profeta Elías, quien por la gracia de Dios logró traer nuevamente con su oración la vida de un niño a su cuerpo. Y Elías aquí se va a una casa de una viuda porque Dios lo envía, la viuda de Sarepta, ella lo alimenta, lo atiende, pero estando un día, este niño se pone muy mal y dice la escritura que muere físicamente. Pero llama a la mujer al profeta y le dice, corre, dice, mira, has traído las iniquidades a esta casa, haciéndome hacer recordar lo malo que soy, y ha muerto el niño. Y entonces dice la escritura, dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciendo morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él, que hagas volver, regreses. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. El alma había salido y la oración la hizo volver. Casos especiales que Dios permite para mostrarnos ahora a nosotros la realidad de la muerte y de que existe, aleluya, esa experiencia de separación entre el cuerpo y el alma que mora en nosotros. Bendito sea Cristo. Entonces, hermano, ¿qué encontramos? La Escritura es clara en esto. En el Antiguo Testamento no estaba muy claro porque el Nuevo Testamento vino a revelar Jesucristo mismo, que conoce todas las cosas, que nos creó. Ya en el Nuevo Testamento nos abrió el panorama, el entendimiento, para que comprendiéramos estas cosas que en el Antiguo Testamento estaban un poco borrascosas, un poco ocultas, pero que en la gracia de Dios Jesucristo vino a enseñarnos que existe una vida después de esta vida que nosotros tenemos, después de que morimos. Y vamos a verlo aquí en Lucas 16:22. Lucas 16:22 encontramos esta historia. Algunos argumentan que es una parábola. Yo no comparto esa idea. Yo creo que es una historia porque en las parábolas Jesús siempre decía, ¿con qué compararemos el reino de los cielos? Es semejante a 10 vírgenes, es semejante a una semilla de mostaza, es semejante a un tesoro. Sin embargo, cuando Jesús comienza a hablar de esto, simplemente dice, había un hombre rico. Había un hombre. Nunca hizo una comparación como una parábola. Y aunque fuera una parábola, como dicen algunos intérpretes de la Escritura, si es una parábola, quiero preguntarle a aquellos que creen que no existe el infierno, si es una parábola, entonces ¿cuál es la idea central, la verdad espiritual que esta parábola nos está enseñando? Si no es otra que un infierno para el impío que no se arrepiente y una recompensa en un paraíso para el que busca a Cristo. Si no es eso, entonces ¿cuál es la idea de esta parábola? Si así fuera una parábola, bendito sea Cristo. Pero hermano, esta historia nos narra el caso de 2 hombres. Un hombre rico, un hombre que tenía dinero, y no es malo tener dinero. El problema es qué se hace con el dinero. Si lo conviertes en tu Dios, si lo conviertes en lo más importante de tu vida, si lo conviertes en tu confianza, si lo conviertes en tu deleite más que a Dios, entonces estás en un problema. La pobreza tampoco te justifica para ser salvo. Puedes ser un pobre, pero en pecado te va al infierno. Aquí no se trata de pobre o rico para ir al cielo, sino de una vida arrepentida, cambiada, transformada por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Ahora la historia nos narra esto y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete. Este es el problema, banqueteo. Había orgías, había borrachera, había vicio, había baile, había todas estas cosas. Era el problema. Banquete con esplendidez, dice. Maravillosa fiesta que hacía este hombre, seguido, cada día. Pero dice el 20, había también un mendigo llamado Lázaro, un pobre, un llaguiento, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Dice la palabra del Señor, y ansiaba saciarse de las migajas que comían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. El otro iba a pedir misericordia. Sin embargo, dice que aconteció lo que a todos nos va a acontecer un día, estimado. Un día nos va a acontecer esto. Dice, aconteció que murió el mendigo. Pero cuando murió, la Biblia nos dice que ahí se quedó todo. Ahí acabó él quedó muerto y estaba esperando la resurrección. No,
La Biblia enseña que mientras su cuerpo yacía en el sepulcro, su espíritu, su alma, se encontraban en otro lugar. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que es el paraíso. Bendito sea Cristo. Pero también murió también el rico. Fue sepultado, quizás hubo fiesta, quizás hubo banquete, quizás hubo hasta mariachis en su entierro, como cuando muere un rico. Y va gran multitud, le pagan los mariachis y se ve que tiene posición, que tuvo posición, que llevó dinero, pero nadie sabe lo que está pasando después de que esa alma se fue. Que aquí gozó la vida terrenal y carnal, pero allá lo lamentará por no haberse arrepentido. Y esto le pasó a este hombre, dice, y en el Hades murió, fue sepultado, el rico también. Y en el Hades, no en el sepulcro, porque en el sepulcro ya no se puede hacer nada, como los textos que leí. Ahí se acaba todo, allá no hay más voluntad, más pensamiento. En la tumba no, ahí nada más está tu cuerpo. Pero sin embargo dice aquí que en el infierno, porque el Hades es sinónimo de infierno, lugar de los muertos, espiritual, lugar espiritual de los muertos perdidos. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Bendito sea Dios. Estando en tormentos. Es la realidad de alguien que muere perdido. Se va a un castigo. No se va solamente a la tumba su cuerpo y ya ahí perece su esperanza, sino que el hombre, el infierno es la cárcel. Es un reclusorio en el cual el hombre está mientras se llegue el juicio del trono blanco un día para que el hombre resucite en cuerpo y vuelva a sea juzgado y lanzado eterna y definitivamente al lago de fuego separado de Dios. Pero hermano, lo que estamos viendo aquí es que este hombre murió y la Escritura enseña que no solamente lo llevaron al sepulcro, sino que hubo algo más después de que este hombre murió físicamente. Fue llevado al Hades, y alzó sus ojos estando en tormento. Y ahí vio a Abraham. ¿Por qué vio a Abraham y por qué vio a este hombre que había sido llaguiento y pobre? Lo vio, hermano, porque antes la Escritura enseña que el seno de Abraham y el Hades estaban en el centro de la tierra, allá abajo. Ahí se encontraban los dos. Pero había una separación, una división para los justos que morían. Iban a un lugar de descanso, un lugar glorioso, un lugar de paraíso, de delicia, llamado el paraíso o el seno de Abraham. Pero había una gran división y había otro departamento, por así decirlo, donde estaba el Hades, un lugar de oscuridad, de tinieblas y de fuego y tormento, como lo narra esta historia bíblica. Bendito sea Dios. Y él ahí lo ve y los dos dialogan, Dios le permite verlo porque dice que había una gran cima. Aquí el texto dice que el rico le ruega, dile a Lázaro que venga y moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero él le dice, no puede. Tú tuviste bienes y gozaste. Ahora hay una gran división, una gran cima. Una gran cima significa un gran espacio entre nosotros. De manera que no puedes pasar para allá ni los de allá pueden pasar hacia acá. Antes estaba. La Biblia enseña y da a entender que cuando Cristo muere y va al centro de la tierra, de allá se trae el paraíso. Efesios, se lo voy a leer porque para que no quede alguna duda de lo que estoy diciendo acerca de esto, porque más adelante en otros temas voy a ver lo que significa el Hades, el infierno. Pero aquí, estimado, dice, y eso de que subió, Efesios 4:6, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero aquí el verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La mayoría de intérpretes creemos y cree que este verso se refiere a esa experiencia de traslado del paraíso que estaba en el centro de la tierra, fue llevado ahora al tercer cielo. Pablo fue llevado al paraíso. En la segunda carta menciona y dice que él visitó el paraíso de Dios, al tercer cielo. Ya no está abajo el paraíso, ya el justo que muere ya no va hacia abajo su alma. Aunque iba para abajo antes, no iba al tormento, iba al descanso, pero ahora va hacia arriba. Y allá, bendito sea Dios, en un lugar de descanso, en un lugar de... Cuando digo descanso me refiero a delicia, no que está sin pensamientos, es un lugar maravilloso, es aquel paraíso, aquel lugar de consuelo, esperando el día de la resurrección. Ahora entonces entendemos aquí esta historia que nos narra de estos dos hombres, que la muerte no termina entonces con la facultad de razonar, de pensar, de contemplar todavía con nuestros sentidos espirituales las cosas espirituales del más allá. Bendito sea
en nombre del Señor. Y les voy a dar una última cita para que este punto quede aclarado, y por el momento será este el punto que veremos de esta doctrina. Objeciones erróneas contra la doctrina del infierno. No es cierto que la muerte termina con la conciencia del ser humano. En Apocalipsis, el libro que escribió el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, el Señor se le presenta y le muestra muchas cosas de su época y cosas que iban a suceder en el futuro nuestro y en el más allá, en la eternidad. Y Juan contempla al Cordero de Dios recibiendo el rollo del libro en su mano con 7 sellos que representa la historia humana, lo que vendrá en el final de los tiempos. Y dice Juan que él mira el rollo y el Cordero comienza a romper los sellos del libro y comienza a revelarse lo que sucederá en la gran tribulación. Y primero rompe el primer sello y sale un caballo blanco que representa el anticristo con su falsa paz, con su diplomacia, para engañar al mundo entero. Así entrará el anticristo, pero ese es otro tema. Y comienza a hablar y a mostrar lo que va a comenzar a suceder en la gran tribulación. Pero llega el verso 11 donde él habla de un hecho que también sucederá, pero que nos revela a nosotros, aunque es un hecho que prefigura lo que vendrá, nos revela aquí la doctrina de la que yo estoy predicando, que cuando una persona muere no queda inconsciente en el sepulcro, sino que su alma sale y se traslada a otro lugar. Dice el verso 6:9, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas, alma espíritu es unido, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estas personas son aquellos judíos, aquellos ismaelitas que van a sobrevivir en la gran tribulación, pero que les va a costar, bendito sea Dios, la vida. Les van a cortar el cuello, los van a decapitar, los van a atormentar, y si logran mantener su fe en Cristo, entonces ellos tendrán esa oportunidad de alcanzar la salvación. Por eso hoy debes aprovechar el tiempo que Dios te da para arrepentirte y buscar a Dios, porque no aseguramos nada para lo que viene. Después que Cristo venga por su iglesia, ya no te aseguro nada. Bendito sea. Estos son gente especial, gente probablemente sean judíos, probablemente sean ismaelitas, egipcios, que tienen promesa en el Antiguo Testamento de que alcanzarían la salvación. Pero no hay seguridad para ti que has oído la palabra y que no has querido arrepentirte. Yo no te puedo asegurar una esperanza para ti, porque el tiempo es hoy. Si oyeres hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, estimado, aquí vengo hablando de ellos. Son gente que morirá en la gran tribulación. Dice, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz. Oiga, estaban muertos, pero clamaban, hablaban, imploraban, invocaban. Quiere decir que no estaban inconscientes. Dice, y clamaban a gran voz. Y dice, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo vas a castigar a esos que nos quitaron la vida, al ejército del anticristo, a esos soldados, a esa impiedad que va a estar en la tierra persiguiendo la fe en ese tiempo? Ellos pedían juicio, que ya terminara toda esa matanza. Pero dice que el Señor les responde, dice, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Descansar se refiere a ir al paraíso, a un lugar temporáneo. Tiempo, por un poco de tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían ser muertos como ellos. Quiere decir que estas personas murieron en la gran tribulación y rápidamente son llevados allá y van muriendo y el alma va subiendo y va muriendo el alma que tiene a Dios y va subiendo, siendo llevada a un lugar de descanso. Es decir, que el alma sigue estando consciente, estimado. No te dejes engañar por esta doctrina. El alma sigue existiendo. Y si tu alma no está con Dios, estará en el infierno un día. Por eso es que el Señor nos deja a nosotros que prediquemos esta palabra en esta hora, para que tú entiendas que el estado inconsciente de los muertos es una falsa doctrina. Los muertos están conscientes. La muerte no termina con la existencia
del ser humano. Y estas personas clamaban, invocaban, y eran almas que habían sido decapitadas cuando estuvieron en la tierra. Entonces, estimados, con estos textos bíblicos en esta hora hemos podido refutar entonces esa doctrina errónea de que el estado de los muertos es un estado inconsciente, inerte. Eso es falso, no es así. Este es el primer punto que puedo mencionarles acerca de las objeciones erróneas contra la doctrina del infierno. El estado inconsciente de los muertos aún está, los muertos no están inconscientes, los muertos siguen teniendo la capacidad de razonar y vas a sentir y vas a ver muchas cosas después de que te mueras. De hecho, lo que nos estorba ahorita para poder ver los espíritus, poder ver cosas más allá, es este cuerpo físico, humano, que nos liga hasta leyes físicas. Pero cuando abandonamos este cuerpo, nuestros sentidos se agudizan y podemos entonces nosotros contemplar más cosas que ahora no podemos ver. Solo con el don de Dios, discernimiento de espíritu, podemos ver espíritus y ángeles y otras cosas, por la gracia de Dios. Pero cuando uno muere, contempla, ve otras cosas. Por eso hay personas que cuando se están muriendo comienzan a ser muy feos, espantosos, porque ellos están mirando el ángel de la muerte, están mirando demonios ahí cerca, porque ya están viendo con sus sentidos espirituales, no solamente físicos, están viendo cosas terribles. Hay en algunos programas científicos se ha demostrado personas que murieron médicamente, comprobado con su certificado que estaban muertas por minutos, y estas personas regresaron a la vida, médicamente comprobado, y estas personas dijeron: yo salí de mi cuerpo y pude ver mi cuerpo inerte, tendido ahí, pero yo estaba en el aire, yo estaba observando todo lo que los médicos hablaban y decían. Así que también hay pruebas, lo máximo es las pruebas bíblicas, pero también pruebas científicas de que la muerte no termina con la conciencia del ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y esperemos que esta palabra nos sea de gran bendición. Alabado sea Cristo. Y no olvide de seguirnos en esta página para que Dios pueda alcanzar a muchas más personas por medio de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con todos ustedes y nosotros también. Amén y amén.